Ese domingo encontré una marca de lápiz labial en el cuello de Isen. No era la primera vez que me engañaba. Descubrí su romance hace 2 años porque vi a su secretaria rodeándole el cuello con los brazos y besándolo. Después de enterarme, tuvimos una gran pelea. ¿Estás realmente segura de que quieres el divorcio?, preguntó Isen con indiferencia. Si nos divorciamos, ¿cómo se supone que vivirán tus padres? ¿Crees que tu madre te dejará ir? ¿Y qué hay de Lucas? ¿Vas a dejarlo sin madre? Y lo más importante, ¿podrás siquiera mantenerte? Me lo explicó con claridad, palabra por palabra. Su lado más cruel se mostraba sin reparos. Ya basta. En el peor de los casos, simplemente lo callaré. De acuerdo. Isen siempre supo detener las cosas antes de que fueran demasiado lejos. Saber cuándo rendirse, Susu. Esa frase me dejó paralizada. Me conocía demasiado bien. Conocía toda mi humillación y debilidad. Al no responder, bajó la cabeza y dijo en voz baja, así me gusta más. Después de que la gente de la calle se fue, llamé a mi madre. Sabía que no diría nada amable, pero aún esperaba un milagro. Le dije que quería divorciarme. Ella estaba dentro jugando al mahjong, la habitación era ruidosa y caótica. Se apresuró a decir, hay demasiado ruido. Colgó primero. Me quedé mirando la pantalla apagada y solo recuperé la conciencia cuando oí llorar a Duques. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 2 años. Tenía 28. Al volver a mirar esa marca de lápiz labial, ya no grité como lo hice 2 años antes. Estaba entumecida. La vida se sentía como madera muerta. Mis emociones eran distantes, apagadas, hasta que oí el canto de los pájaros. La luz del sol se filtraba entre las hojas y caía sobre mí. Miré a Isen, con las pestañas temblorosas, y ese pensamiento volvió a surgir en mí. Empecé a recopilar pruebas de su infidelidad. Más de una vez le entregué los papeles del divorcio. Ni siquiera se molestó en leerlos, solo respondió con irritación, ¿puedes dejar de ser tan pesada? Con el mismo truco una vez basta. Repetirlo no tiene sentido. Entonces lo seguía a escondidas. En una sala privada, Isen estaba bebiendo con Linda, la secretaria, y su amiga de la infancia. Es muy tarde. ¿No tienes miedo de que tu esposa se entere?, bromeó alguien. El rostro de Isen permaneció sereno. ¿Qué? ¿De verdad se va a divorciar de mí? ¿Con qué dinero? ¿Qué clase de valor tiene siquiera para enfrentar la vida real? Me ridiculizó. Mirando al hombre con el que había compartido la cama durante años, no sentí angustia ni ira, solo paz. Mis recuerdos de la primera mitad de mi vida volvieron a mi mente. Lucas, molesto, me apartó. ¿Qué clase de madre eres? Te odio. Te odio. Cuando le respondí bruscamente a mi madre, ella se agarró el pecho y me miró fijamente. ¿Intentas hacerme enojar tanto que me muera? Si eso es lo que realmente quieres, moriré ahora mismo. Cuando intentó tomar pastillas, se las quité, llorando mientras la abrazaba. Lo siento, mamá. Ese era Lucas cuando era solo un niño. Ese era Lucas de adolescente. Y ese era Lucas de 20 y tantos ahora. Solía preguntarme si fue un error que yo estuviera viva. Si no lo era, ¿por qué todos a mi alrededor me decían que estaba equivocada? Cuando era pequeña, mi padre era adicto al juego. Cuando no podía conseguir dinero, golpeaba a mi madre. Me resistí. Le hice frente. Dije, mamá, vamos a la policía. Cubierta de moretones, me golpeó con un palo de ratán. Eres una chica sin corazón. ¿Quieres denunciar a tu propio padre? ¿Crees que no te golpearé hasta la muerte? Cuando finalmente lloré y supliqué misericordia, ella me abrazó y me dijo, Susu, no culpes a mami. Mami te ama como papi nos ama a ambas. Esa infancia me formó. Llegué a asociar el amor con la violencia. No podía relacionarme con la vida de otras personas. Cuando tenía 23 años, Isen me propuso matrimonio porque lo había salvado de ahogarse en la secundaria. Dijo que se había enamorado de mí a primera vista. Cuando mi madre me dijo que aceptara, asentí y dije que sí. Solo quería su aprobación una vez.
La familia de Isen era rica y él mismo era generoso. Solo mi asignación mensual ascendía a cientos de miles de dólares. Cuando se enteró de que mi madre me había pedido dinero, simplemente me dijo, es justo darles dinero a tus padres. No es que te falte. Y así cedí una y otra vez. Después de que nació Lucas, sufrí una depresión posparto severa. Una vez se puso tan mal que casi lo estrangulé. La familia de Isen dijo que estaba loca. Mi madre dijo que yo era solo otra mujer malcriada con demasiado dinero y nada mejor que hacer. Incluso ahora, cuando mencioné el divorcio, Isen me miró como si fuera un chiste. ¿Divorcio?, se burló. ¿Puedes dejar de ser tan estúpida? ¿Qué tienes sin mí? Durante mucho tiempo, tuve la leve y persistente sensación de que mi forma de pensar, mi visión del mundo, era fundamentalmente errónea. Pero nunca pude encontrar una salida. No fue hasta que escuché lo que dijo Isen hoy que lo comprendí de verdad. Me había abandonado a mí misma, y por eso todos los demás se sintieron libres de abandonarme también, libres de ignorar cómo me sentía. Esta vez, no huí. Abrí la puerta de la sala privada. Todos dentro se giraron para mirarme, sus rostros cambiaron al instante. Linda se puso de pie de golpe, y el amigo de la infancia de Isen se rascó la cabeza con torpeza. Hola, cuñada, dijo. Solo Isen, tras un breve atisbo de pánico, recuperó su calma habitual. Entré con una sonrisa. Él también sonrió. Dije, palabra por palabra, Isen. Esta vez hablo en serio sobre el divorcio. Linda y su amiga salieron rápidamente de la habitación. Le di a Isen una carpeta. Echa un vistazo a esto primero. Isen la tomó, apenas conteniendo su irritación, pero cuanto más leía, más sombría se volvía su expresión. Nos conocimos a los 15. Nos casamos a los 23. Ahora tengo 28. Quiero mi libertad, dije con calma. Puedo prometerte que si aceptas el divorcio, estas fotos quedarán enterradas para siempre. Pero si te niegas, una vez que se hagan públicas, no me afectarán a mí, pero a ti te destruirán. Fue como si me viera con claridad por primera vez. ¿Me estás amenazando? ¿Y el niño? Si nos divorciamos, no tendrás la custodia. ¿Lo estás abandonando? Lo interrumpí, Isen, lo único que quiero del divorcio son 500.000. Su mirada de asombro se transformó en desprecio. Se rió. Así que, después de todo, se trata de dinero. ¿Y si digo que no? Entonces vamos a juicio, dije. Me miró, tan arrogante como siempre. No tienes dinero para eso. Todos tus lujos durante años vinieron de mí. Ni siquiera puedes sobrevivir por tu cuenta. ¿Con qué vas a divorciarte de mí? Me mantuve en calma. Tu infidelidad, se burló. Ni siquiera hemos dormido juntos hasta ahora. ¿Cómo es eso de hacer trampa? Finalmente, optó por firmar el acuerdo de divorcio. Si esto es lo que quieres, bien. Yo firmaré. Tengo curiosidad por ver cuánto tiempo puedes mantener esto. Avísame cuando tenga que ir a la oficina civil. Obtendremos el certificado. El divorcio se formalizó el miércoles. Cuando nos fuimos, Isen se detuvo a mi lado en su auto y bajó la ventanilla. ¿Quieres ir a ver al niño? No es necesario, dije, guardando el certificado de divorcio en mi bolso. Ya he cedido la custodia, y también he renunciado a que me pisoteen. Lo digo en serio. Me giré para irme. Él me miró. Susu, espero que realmente no te arrepientas de esto. Por supuesto que sabía lo que quería decir. Mi madre controladora nunca permitiría esto. Ya podía imaginarme la rabia en su rostro, la forma en que ella exigiría que regresara arrastrándome. Tal como la última vez que le dije que quería el divorcio, me encontré con objetos voladores y sangre roja corriendo por mi sien. Aún así, ella seguía furiosa. ¿Quieres el divorcio? ¿Divorcio para qué? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Crees que todavía tienes 17 o 18 años? Ahora tienes 28 años. Si no quieres tu cara, yo todavía quiero la mía. Te divorcias y nadie te querrá si empiezas a hurgar en la basura. Fuiste mimada desde el día que naciste. ¿Qué puedes hacer? ¿En qué eres buena?
Podía oler el olor metálico de la sangre cerca de mi nariz. Me toqué la frente con las yemas de los dedos y sonreí. Fue la primera vez que mi madre vio esa mirada en mi cara y su tono se debilitó. Como siempre, intentó decir algo más suave para convencerme, pero retrocedí, tomé mi bolso y le dije, gracias, mamá. Ya no me queda ni una pizca de ilusión. Definitivamente voy a divorciarme. Me tomó más de 20 años de tropiezos, pruebas y reprobación para finalmente llegar a esta conclusión. No todos los padres aman a sus hijos. Lo admito. Siempre he tenido hambre de amor. Lo quería desesperadamente. El agujero en mi corazón desde la infancia era tan ancho y tan profundo que parecía que podía tragarme entera. Por eso siempre me movía más lento que los demás. Pero está bien. Está bien perdonar. Algunas personas simplemente caminan más lento que otras. Cambié mi tarjeta SIM, tiré todo a la basura y tomé un tren de alta velocidad a otra ciudad, Linge. Alquilé un lugar pequeño y comencé a pensar seriamente en mi futuro. Después de pensarlo mucho, decidí abrir una floristería. Cada ladrillo, cada detalle de la tienda, lo supervisé yo misma. El grafiti en la pared lo pinté yo. Solía querer aprender arte, pero mi madre me dijo que era inútil, así que me rendí. Pero en el momento en que volví a tomar un pincel, me sentí como si tuviera 17 años otra vez. Fue ridículo, realmente. Nunca había sido emocionalmente independiente antes de los 28 años. Y ahora, a los 28, finalmente descubrí lo que significa vivir para mí. Cuando la floristería abrió oficialmente, yo misma repartí volantes. Quedarme despierta hasta tarde y levantarme temprano se convirtió en mi nueva rutina. Zack era un graduado reciente de la escuela de arte. Entró a la tienda por primera vez mientras yo estaba ocupada descargando inventario. Al verme luchar, se acercó y me ayudó. Luego preguntó, ¿pintaste las flores en la pared? Sí, respondí sin siquiera mirarlo. Se rascó la nariz. ¿Siempre eres tan fría? Tal vez solo estoy cansada, dije. Él se rió entre dientes. A partir de ese día empezó a venir a menudo a comprar flores. Al final, se mudó al apartamento de arriba y se convirtió en mi vecino. Yo no era una adolescente cualquiera. Pude ver a través de sus intenciones. Una vez, después de que volvió a comprar flores, me acerqué y me senté. Zack, tengo 28 años. Entonces, dijo, apoyando la barbilla en su mano. 5 años de diferencia. Menuda diferencia. Además, estuve casada. Hizo una pausa, sorprendido, luego sonrió. Bueno, yo también me casaré algún día. En el mundo de los adultos, algunas cosas no necesitan ser explicadas con palabras. No dije nada más. Al día siguiente encontré un pequeño garabato en mi escritorio. Junto a él, había escrito, hola, señorita Sue, 28 años. Soy Zack, 23 años. En el boceto, una versión pequeña de mí estaba descargando cajas en la tienda. A mi lado había una versión pequeña de él. Honestamente, él era bastante adorable. Volví a ver a Isen unos 6 meses después. Zack me estaba ayudando a llevar una entrega. Mis manos estaban llenas de bolsas de comestibles. A la luz de la tarde, vi una figura familiar apoyada en la ventanilla de un coche. Isen, con los ojos medio cerrados, mirándome fijamente. Disminuí la velocidad. Zack notó que algo no andaba bien. ¿Tu exmarido? Isen se agachó y abrió la puerta del coche. Al momento siguiente, Lucas saltó. No lo había visto en 6 meses y había crecido muchísimo. Su suave rostro de muñeca estaba lleno de emoción. Mamá. Instintivamente retrocedí unos pasos. En estos últimos 6 meses, no había dejado de pensar en Lucas. En casa siempre lo habían mimado tanto que estaba fuera de control. Cada vez que lo regañaba, él me respondía. Siempre eres así. Nadie más tiene una mamá como tú. Ojalá no fueras mi mamá. Pero cada vez que yo realmente me enojaba o me ponía triste, él entraba sigilosamente en mi habitación y limpiaba mis lágrimas. Lo siento, mamá. Lo que sentía por él era diferente de lo que sentía por Isen. Ese vínculo de sangre hacía que mis emociones fueran dolorosamente complicadas.
Cuando Lucas me abrazó, ni siquiera tuve fuerzas para apartarlo. Entonces Isen se acercó. Sus ojos se posaron en Zack, que estaba parado cerca. Él soltó una risa burlona. ¿Entonces ahora te gustan los chicos más jóvenes? Levantó las cejas, claramente provocando. Zach, que no era de los que se contenían, añadió casualmente desde un costado, nuevo pretendiente, ¿eh? El rostro de Isen se oscureció instantáneamente. Después de ese día, comencé a ver a Isen con mucha más frecuencia. Traía a Lucas y se quedaba en mi tienda. Miró a su alrededor y se burló. ¿Qué cantidad de dinero puedes ganar con un lugar como este? Luego sus ojos se dirigieron hacia mí. Entonces, esta es la vida que elegiste después de dejarme. Sí, dije con calma. Esta es la vida que elegí. Y Isen, Zack es un buen hombre, así que espero que te lleves a Lucas y te vayas. Por favor, deja de molestarme. Él no respondió. Media hora después, Lucas acababa de despertarse de una siesta y vino corriendo a abrazarme, su suave carita presionada contra mi rodilla, sus grandes lágrimas rodaban como perlas. Te extrañé mucho cuando no estaba cerca. Todos dijeron que ya no me querías, pero no les creí. Mientras Lucas decía eso, Isen se quedó parado afuera de la puerta observándome. Entre sus dedos colgaba un cigarrillo, todavía encendido. Cuando nuestras miradas se cruzaron, curvó los labios en una sonrisa cruel, como diciendo, mira, así eres. La familia puede encadenarte. Un hijo puede encadenarte. Basta con que lloren y volverás arrastrándote como un perro. Estaba seguro de que volvería. Igual que todas las veces que le había rogado por un poco de cariño. Consolé a Lucas y volví al trabajo. Las palabras que necesitaba decir ya las había dicho el día que volvió a aparecer. Esa noche, Isen se paró frente a mí y dijo, volvamos. Su tono era tan arrogante como siempre. Dime tus condiciones. En cuanto a Linda, ya la despedí. He hecho todo lo que querías. Sus cejas estaban relajadas y seguras hasta que le respondí que no quería. Entonces, por primera vez, su calma flaqueó. El niño aún es pequeño. Necesita a su madre, dijo Isen, mirando a Zack, que estaba cerca ayudándome con algo pesado. ¿O de verdad intentas buscarle un padrastro? Dio un paso al frente. Yo retrocedí. Extendió la mano, pero cayó en el aire. Isen, estamos divorciados. Reprimí la irritación que me invadía. No vamos a volver. Ni ahora. Ni nunca. Por favor, deja de molestarme. Me di la vuelta y me alejé sin mirar atrás. En el momento en que Isen reapareció en mi vida, supe que no terminaría tan fácilmente. Lo conocía demasiado bien. Cuando Isen tomaba una decisión, rara vez se arrepentía. No te perseguía con cariño, te acorralaba con presión, usando dinero, influencia o personas. Como en la secundaria, cuando sobornaba a mis compañeros para que me cuidaran. Como después de la graduación, cuando sobornó a mis padres para que aceptaran su propuesta. De adolescente, no lo soportaba. Cuando lo encontré, le pregunté, ¿puedes dejar de aparecerte delante de mí? Pero en el momento en que vi su cara, una vez más perdí todo el coraje para preguntarle. La división de clases entre nosotros era demasiado grande. Me hacía sentir tímida e insegura. Se inclinó un poco y dijo, ya no tienes permitido gustarme, pero Suksu, realmente me gustas. A los 18 años, mi cuerpo estaba cubierto de moretones después de que mi madre me golpeara. Isen fue quien me acogió. Me ayudó a curar mis heridas, medio indefenso, medio molesto. Es una cosita tan lamentable, dijo. Extendió la mano para tocarme la cara y yo me estremecí instintivamente. No pudo evitar reír. No te defendiste cuando tu mamá te golpeó, pero te estremeciste cuando intenté tocarte. ¿Qué clase de lógica es esa? Ella es mi mamá, dije suavemente. Ella no siempre es así. A veces, cuando está de buen humor, me compra pastelitos. También trenza mi cabello suavemente. Claro, me da una bofetada con una mano y dulces con la otra, pero nadie puede resistirse a los dulces. ¿Quieres que te ayude?, me preguntó Isen una vez cuando teníamos 18 años. Le dije, no. Él simplemente sonrió,
Se quedó en silencio y pensó, Suku, ¿me tratarás así también algún día? Isen preguntó una vez. Lucas dijo que quería ir al parque de atracciones. Después de unos días juntos, poco a poco comenzó a relajarse, aunque todavía había momentos en que la ansiedad se reflejaba en sus ojos. Mamá, vendrás conmigo, ¿verdad?, preguntó suavemente, tomando mi mano, con un dejo de súplica en su mirada. Entonces entró Isen. Lucas me vio dudar y rápidamente me agarró la otra mano, lanzándose a mis brazos. No dejaré que papá venga con nosotros. La expresión de Isen se oscureció inmediatamente. Lucas, gritó. Los hombros de Lucas temblaron y se aferró más fuerte a mí, su voz temblaba por las lágrimas. Solo quiero a mamá. Dejé escapar un suspiro de impotencia. Bueno, mamá te llevará al parque de diversiones. Estaba a 30 minutos de la tienda y el transporte público de la ciudad no era conveniente. Lucas se mareó un poco en el coche, pero no se quejó. Cuando bajamos, volvió a tomarme la mano y dijo, «Estoy bien, mamá». Lo llevé a comprar entradas. En ese momento, un miembro del personal con un disfraz de mascota rosa se acercó y realizó un pequeño truco de magia frente a Lucas. Esta mano está vacía y esta tiene una moneda. Mira con atención, pequeño. ¡Tachán! Teletransportación de monedas. Lucas se echó a reír y yo no pude evitar sonreír también. Unos minutos después, se quitó el casco y era Zack. Me sorprendí. ¿Trabajas aquí? Lo pagué yo mismo, dijo, y luego añadió, solo un capricho repentino. No esperaba encontrarte. Lucas también lo reconoció. Su sonrisa se desvaneció y miró a Zack con resistencia. Me agaché y lo persuadí, saluda a tu hermano. De mala gana, Lucas murmuró, hola, hermano. Luego se volvió hacia mí y dijo, vamos a jugar. Zack ofreció, ¿quieres que vaya con ustedes? Tengo un pase de empleado. Nos consigue buenos descuentos. Miró a Lucas con una sonrisa. ¿Te importa si voy contigo? Lucas asintió levemente a regañadientes. De acuerdo. Lucas era enérgico y le encantaban las atracciones ruidosas y emocionantes. Siempre me habían dado miedo las alturas, incluso de niña. Al principio, Lucas seguía siendo un poco distante con Zack. Pero después de unas cuantas rondas juntos, se olvidó por completo de estar molesto. Hermano, quiero volver a subir a la montaña rusa. Lo tienes. Y también quiero probar ese péndulo gigante. Modo Superman activado. Después del gran columpio, Lucas por fin dejó que Zack lo cargara. Tenía la cara sudorosa. Y cuando me vio extender la mano hacia él, dijo, «Mamá, ¿aún quieres seguir?» Parpadeó. Quiero descansar un poco y luego volver a subir. Zack entró con una sonrisa. Entonces, hermano mayor se sacrificará hoy y será tu compañero de tiempo completo. Para cuando salimos del parque, era casi de noche. Lucas me tomó de la mano en una y la de Zack en la otra. Entonces, entre la multitud, oí una voz que conocía demasiado bien, el padre de Lucas. Isen se encontraba entre la espesa corriente de gente. Su mirada era gélida mientras se fijaba en nosotros. Cualquiera que lo conociera podía decir que no era feliz. Pero solo porque él estaba molesto no significaba que yo tuviera que estarlo. Ya no teníamos nada que ver el uno con el otro. Lucas inmediatamente se agachó detrás de mí. Isen se paró justo frente a mí, sus ojos oscuros llenos de presión. No quería tratar con él. Cuando pasé, de repente me agarró la muñeca. El dolor agudo me hizo emitir un gruñido silencioso. Señor, eso es realmente inapropiado, dijo Zack, sujetando la muñeca de Isen para detenerlo. Quizás se debía a su pasado en la escuela de arte, pero incluso cuando estaba disgustado, el rostro de Zack seguía sonriendo. Isen, en cambio, era completamente diferente. Siempre se había preocupado mucho por su imagen y odiaba que lo desafiaran. Esto es entre nosotros, dijo Isen con sarcasmo. Solo la conoces desde hace unos meses. No actúes como si fueras algo especial. Ya estamos divorciados, dije con firmeza. En realidad, esto no es un asunto familiar, dijo Zack con calma. Siendo precisos, la única conexión que comparten ahora es un hijo.
Miró a Isen con una sonrisa serena y ligeramente burlona. En cuanto a mí, estoy persiguiendo a la señorita Su. Comparado con un exmarido cuya relación ya se ha desmoronado, imagino que le caigo mejor a los ojos. Desde que conocí a Zack hasta ahora, nunca lo había visto agresivo. Me desconcertó por un segundo, pero rápidamente extendí la mano y lo jalé hacia atrás. El rostro de Isen se volvió completamente frío, pero me negué a ceder. Isen, ya estamos divorciados. La gente se divorcia y aún puede volver. No, nunca, dije, mirándolo directamente a los ojos. Sé que no importa a dónde vaya, puedes encontrarme. También puedes destruir mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero ya no soy la misma Suku de cuando era adolescente, y tú ya no eres el mismo Isen de entonces tampoco. Había un destello de emoción en su rostro. Podemos empezar de nuevo, dijo. Suku, nos conocemos desde hace más de una década. Tenemos un hijo juntos. Hay muchísimas parejas divorciadas que regresan. ¿Por qué no podemos ser una de ellas? No te he tratado mal durante estos años, ¿verdad? Lo miré fríamente. Todavía estás tan lleno de ti mismo, Isen. ¿No te das cuenta de lo repugnante que eres? Soltó mi muñeca y su ira se desbordó. Suksu, veamos quién de nosotros termina arrepintiéndose de esto. Él se marchó furioso. Luego, a mitad de camino, se giró y sus ojos estaban llenos de veneno. A tus ojos siempre he sido el malo, no. Pero no siempre fue el villano durante los años que se interpuso en mi camino. Él era solo un intruso. Cuando lo conocí, yo todavía era alguien que no se había descubierto a sí misma. Pero Isen era diferente. Era el joven mimado del grupo Lu, criado con todos los lujos y acostumbrado a conseguir todo lo que quería con solo mover un dedo. La brecha entre nosotros me aterrorizaba. Lo evité lo más que pude. Sobornó a mis compañeros de clase para que me trataran bien. Decían cosas como, Isen es muy bueno contigo. ¿Por qué no intentas salir con él? Mi madre muchas veces me tomaba aparte y me regañaba, deja de ponerle esa cara tan fría a ese chico. Él es muy amable contigo, te trae comida y bebidas todo el tiempo. Cuando estuviste en el hospital el otro día, incluso pagó tus facturas médicas. En aquel entonces aún tenía leves moretones en su rostro y había olvidado hace tiempo cómo los había sufrido. Él parecía feliz y emocionado, mientras que yo me sentía como la rara. Las personas se dejan moldear fácilmente por su entorno, especialmente cuando la mayoría de las voces a su alrededor dicen lo contrario de lo que creen. Poco a poco, tu propia confianza comienza a desvanecerse. Isen aprovechó eso y siguió acercándose. En la universidad, acepté salir con él. No pasó mucho tiempo hasta que me pidió que me mudara con él. Dudé, pero la segunda vez que me lo pidió, cedí. Me llevó a Islandia para ver la aurora boreal, a África para ver la gran migración. En mi cumpleaños, me regaló un armario entero lleno de ropa y joyas. A él le encantaba verme vestida y bonita. Cuando estaba de buen humor decía cosas como, ¿por qué no nos casamos? Me asusté tanto que evité volver a casa durante días. Seguí encontrando excusas lamentables para rechazarlo. Sabía que estaba molesto, pero yo tenía demasiado miedo. Una vez, salía de la biblioteca con mis compañeros cuando lo vi apoyado en una columna, perdido en sus pensamientos. Cuando me vio, me hizo señas para que me acercara. Su tono no era agradable, y ese era el tono que más temía. Ese día, su beso fue rudo y dominante. Él me abrazó con fuerza y se negó a dejarme ir. ¿Te arrepientes?, preguntó. No. Entonces casémonos. No dije nada. Me mordió y gruñó, di algo. Fruncí el ceño por dentro. Ni siquiera nos hemos graduado todavía. Entonces nos casaremos después de graduarnos. Pero después de graduarme, no quería casarme con él. Lo rechacé de nuevo. En esa ocasión tuvimos una pelea enorme. Isen se sentó en la cama y me miró fijamente. Damos un paso más y estaremos listos. No solo di un paso, me alejé completamente. Desde ese día, Isen desapareció de mi vida. Mi papá y mi mamá me gritaban sin parar todos los días. Enterré mi cabeza entre mis brazos y de repente me sentí muy agraviada.
Pero lo que más me dolía era que no tenía ni un solo amigo con quien hablar. Debido al estatus de Isen, nadie se atrevía a acercarse demasiado a mí. Me sentí como si estuviera atrapada en una jaula, demasiado débil incluso para luchar. 2 semanas después, llamé personalmente a Isen. Vamos a casarnos. Parecía estar jugando al billar en el otro extremo de la línea. Era ruidoso, ruidoso. Él se rió un poco. Ven a buscarme, dijo, y me dio una dirección. Cuando llegué, el enorme salón de billar estaba completamente vacío excepto por él. Se sentó en una silla y me miró. ¿Estás segura de que quieres casarte? Sí. Él me estudió. No te obligué. Conseguir que aceptaras fue más fácil de lo esperado. La familia Lu, a pesar de ser rica y poderosa, no hizo mucho ruido sobre el matrimonio. A la madre de Isen no le agradaba, pero rara vez me dificultaba las cosas. Su única petición fue que me mantuviera fuera del foco de atención. Después de casarnos, dediqué casi toda mi energía a la familia. ¿Amaba a Isen? Por supuesto que lo hice. Pero el amor siempre parecía venir acompañado de dolor. Después de dar a luz a Lucas, desarrollé una depresión posparto severa. En mi peor momento, casi lo estrangulo. Perdí todo sentido del tiempo y del lugar, aferrándome a la vida solo a través de la medicación. Isen poco a poco perdió la paciencia. Pensó que solo estaba tratando de sacarle dinero. ¿Cuánto quieres? Solo nombra un número. Simplemente deja de hacer una escena. Él estaba molesto. Después de todo, había ayudado económicamente a mi familia más de una vez. Al principio no le importó. Incluso parecía contento de que para él solo fuera una miseria. Había usado ese mismo cambio de bolsillo como una forma de conseguir lo que quería. Él personalmente alimentó el apetito de mis padres. Pero una vez que el amor comenzó a desvanecerse, incluso esas cosas que alguna vez fueron insignificantes se convirtieron en dagas afiladas. Y yo, cuando miré la carita suave de Lucas, cuando escuché su risa balbuceante, simplemente no pude soltarlo. Me obligué a seguir adelante, fui a ver a un terapeuta, tomé medicación y me mantuve fiel al plan de tratamiento. Crié a Lucas con mis propias manos. Su primera palabra fue, mamá. La primera persona que abrazó fui yo. ¿Cómo no amarlo? Pero el amor solo no era suficiente. Al igual que todos esos años en los que renuncié a mi orgullo por la más mínima pizca de afecto maternal, eso no me valió ni una pizca de misericordia del destino. Una fuerza invisible me empujaba hacia adelante una y otra vez y yo me preguntaba constantemente, ¿quién soy? La vida me siguió arrastrando y yo nunca supe realmente quién era. Cuando mi mamá me encontró, acababa de cerrar un trato comercial, asociándome con un estudio local para proporcionar arreglos florales frescos todos los meses. Después de analizar las cifras, estaba ganando $5,000 más que el mes anterior. Pero el comienzo de esta nueva vida se hizo añicos en el momento siguiente. Cuando entré en la tienda, estaba completamente destrozada. Mi mamá estaba dentro, respirando con dificultad. Cuando me vio, corrió hacia mí y me dio una fuerte bofetada en la cara. Me quedé mirando los restos en el suelo y luego me giré lentamente para mirarla. ¿Hiciste esto? Era la primera vez que me veía con esa mirada en los ojos. Su expresión feroz vaciló por un segundo. Pero entonces, como si de repente recordara algo, enderezó la columna nuevamente y estalló. No pienses que solo porque te han crecido alas puedes volar. Soy tu madre. Cierra esta tienda ahora mismo. Empaca y ven a casa conmigo. Su voz resonó con rabia y autoridad. En ese momento, una ola de tristeza me invadió. Años de emociones reprimidas explotaron de repente. El tiempo pareció retroceder y me arrastró de nuevo hacia aquellos veranos sofocantes y podridos de mi infancia. Para mí. ¿Cuántas veces has usado esa frase para manipularme? Para mí no fue divorciarme. Hacerme obedecer era para mí. Pero en realidad él no permaneció en ese matrimonio por mí. Lo hizo por ti misma. Tenías demasiado miedo de tomar tus propias decisiones. Demasiado asustada para liberarte del camino establecido. Entonces, te lavaste el cerebro para creer que todo era por mí. Y entonces me arrastraste contigo, me hiciste rendir al mismo destino. Siempre has estado gobernada por el miedo, siempre has sido aplastada por él.
Así que lo único que realmente has podido controlar es a tu propia hija, conectada a ti por la sangre. Pero yo la miré, con los ojos rojos y la voz entrecortada. Yo me dejé llevar por eso durante décadas. Tantas veces pensé, desearía no existir. Ojalá estuviera muerta. Pero luego pensé, ¿qué pasaría con mamá si yo muriera? Ella sería golpeada. Aunque sabía que no me amabas, aún así no podía dejar de amarte. Así como un niño ama naturalmente a su madre desde el momento en que nace. Pero me equivoqué. Pensé que si hacía todo como tú querías, la vida mejoraría. Y lo peor es que mis años de crecimiento me convirtieron en alguien como tú. Débil, con miedo de tomar decisiones. ¿Sabes por qué me deprimí? Porque estaba disgustada conmigo misma. Porque no pude entenderlo. Lo hice todo bien. Hice todo lo que me pediste. Entonces, ¿por qué todo seguía mal? Grité hasta que mi voz se quebró y frente a mí estaba su rostro furioso y retorcido. Ella me señaló con incredulidad por todas partes. ¿Estás loca? No me importaban las reglas que establecías, qué colores me permitían usar, qué carrera debía estudiar, qué tipo de personalidad debía tener, incluso con quién podía casarme. Una y otra vez, me preguntaba, mamá, ¿de verdad me amas? O tal vez así es como se ve el amor. Antes quería descubrirlo, pero ahora creo que ya no importa. Siempre quisiste que orbitara a tu alrededor. Era tu orgullo, tu trofeo. Así que en el momento en que me escapé de tu control, explotaste. No pude evitar reír. Está bien, mamá. Puedes seguir haciendo lo que siempre has hecho. Amenazarme con la moral, con tu vida, pero nunca volveré. Ya no tienes nada que imponerme. Me sequé las lágrimas, pero mis dedos temblaban incontrolablemente. Había sobreestimado mi capacidad para manejar las emociones. Incluso ahora, todo mi cuerpo dolía con un dolor tan agudo que parecía como si agujas me atravesaran los nervios, irradiando a cada centímetro de mí. Y, sin embargo, me sentía más ligera. Nunca había sentido tanta libertad. Ah, y por cierto, hay cámaras en mi floristería. Ya llamé a la policía. Sabía que probablemente no tenías miedo de cosas así, pero no importaba. Presentaría cargos una y otra vez, y no lo dudaría. Más tarde llamé a Isen. Sabía que todavía estaba en lincho. Él siempre era así, revolviendo las cosas descuidadamente, esperando que yo volviera a caer en sus brazos como solía hacerlo. Pero ahora, no estaba más que disgustada. Una vez creí que dejar ese ambiente asfixiante, me daría un nuevo comienzo. Pero solo hace poco me di cuenta de que, incluso después del divorcio, cada decisión que tomaba seguía surgiendo del miedo y la evasión. Nunca me había enfrentado a nada directamente. Cuando Isen llegó, yo estaba saliendo de la estación de policía. Bajó la ventanilla del coche. Sus ojos se posaron en mí con un extraño matiz de culpa en su rostro. Abrí la puerta trasera y entré. Regresemos a la ciudad A. Hubo un destello de sorpresa en su expresión. Pero un momento después, esa chispa se apagó cuando vio la mirada en mi cara. Ahora que lo pienso, dije, me fui demasiado de repente. Todavía hay algunas cosas que tengo que afrontar. Volvamos atrás y resolvámoslas. El primer lugar al que lo llevé fue el lago donde lo salvé en la escuela secundaria. Habían pasado tantos años. El paisaje alrededor del lago había cambiado por completo. Miré el agua y luego me volví hacia Isen. ¿No hubiera sido mejor si te hubiera dejado morir en ese entonces? Su rostro se puso pálido, blanco, luego más blanco todavía. No me molesté en mirarlo otra vez. Me giré y me dirigí a la siguiente parada, la escuela. Esa escuela fue una pesadilla en mi vida. Un lugar lleno de recuerdos que nada tenían que ver con la juventud o la belleza. Cuando pisé el campus, un aluvión de recuerdos me invadieron. Esto es de Isen. Me dijo que te lo diera. Él es tan amable contigo. ¿Cuándo vas a decir que sí? No seas tan frío con él. Él te trae bocadillos y bebidas. Justo el otro día, él pagó tu factura del hospital. Esas voces, Isen, siempre Isen. Odiaba la forma en que hablaban. Odiaba a esa gente.
Él quería hacer verdaderos amigos. Finalmente reunió el coraje para hablar con la chica sentada detrás de él. Hola, soy Suku, dijo. Encantado de conocerte. La niña claramente no quería hablar. La maestra viene, dijo y se dio la vuelta. Rápidamente giró la cabeza. Entre la densa multitud de estudiantes, Isen estaba apoyado contra una pared, observándolo. Irritante. Esa fue la palabra que resonó en su mente mientras miraba hacia abajo nuevamente. Los recuerdos regresaron en masa, demasiado fuertes para ignorarlos. Me sentí como si volviera a ver mi antiguo yo, retraída, tímida y pequeña. En aquel entonces a nuestro joven profesor no le agradaba. Ella pensaba que yo era una alborotadora y que distraía a los chicos. Hasta el día de hoy, todavía recuerdo lo que dijo. A tu edad, estudiar es lo más importante. ¿Crees que puedes compararte con ese chico de la familia Lu? Su familia tiene dinero. ¿Qué tiene el tuyo? A tu edad, no deberías tener pensamientos impuros. Solo con los pies bien puestos en el suelo podrás caminar hacia adelante con firmeza. Señalé hacia el aula desde ese momento y me volví hacia Isen. Te salvé y a cambio arruinaste mi vida. Durante mis años escolares, no tuve amigos, ni nadie cercano. Mi mundo estaba lleno de una sola persona. Tú. Desde el momento en que nací hasta ahora, ¿hubo alguna vez un momento en el que realmente te detuviste y reflexionaste sobre lo invasivo que eras? Isen giró la cara. No lo hiciste. No le di la oportunidad de terminar. El tercer lugar al que lo llevé fue mi antigua casa. El lugar lleno de asfixia y violencia, el tipo de lugar del que quieres escapar pero del que tampoco puedes evitar anhelar. Después de que Isen y yo nos casamos, la casa se vendió. Así que no subí las escaleras. Me quedé mirando la ventana de la habitación en la que una vez viví. Recuerdo cuando tenía 18 años y mi madre me golpeaba. Fuiste tú quien ayudó a curar mis heridas, ¿verdad? Isen forzó una pequeña sonrisa. Sí, ese era yo. ¿Y en qué estabas pensando en ese momento? Pregunté mirándolo directamente a los ojos. Después de todos estos años, quizá lo conozca mejor que él mismo. La verdad era simple. Curiosidad, emoción, el tipo de emoción que sienten los cazadores. Tal como lo esperaba, la sonrisa desapareció de su rostro cuando escuchó eso. Él respiró profundamente y extendió la mano para agarrarme. Eso fue el pasado. ¿Realmente importa todavía la respuesta? Sí, importa. Le respondí. Piensas que todo es cosa del pasado solo porque no sufriste. Crees que no importa porque las consecuencias nunca te afectaron. Nunca pensaste en cómo te vi en ese entonces. Eras repugnante. Absolutamente repugnante. Isen, para el Suxu adolescente, responderé esa pregunta ahora. Te odiaba. Cuando finalmente me quito la máscara, es fea. Su expresión se oscureció. Parecía que quería encender un cigarrillo, pero se detuvo. Así que eso es lo que piensas de mí, murmuró. Que soy repugnante. Probablemente se dio cuenta finalmente de que todo este viaje no se trataba de reconciliación. Se trataba de un ajuste de cuentas. Se giró y me dio una sonrisa amarga. ¿Y ahora qué? ¿Quieres una disculpa? ¿Qué quieres de mí? Nada, dije, mirando al hombre con el que había compartido cama durante años. Pensé que después de todos los años que me disgustaste, era justo devolverte el favor. De lo contrario, seguirías ahí como una sanguijuela patética. Demasiado despistado como para darme cuenta de lo triste que parece. Es lamentable. Cuando vi cómo su rostro se tornaba helado, me reí. Una risa fuerte, sin filtros y satisfactoria. ¿No es eso justo? Nadie sabía mejor que yo lo mucho que eso molestaría a Isen. Él era todo orgullo, siempre el centro de atención. Probablemente esta era la primera vez en su vida que alguien lo humillaba tan crudamente. Me miró fríamente durante un largo rato y luego dejó escapar una risa sarcástica. Bien. ¿A qué otros lugares me llevarás? Vamos juntos. Me encantaría ver cuántos pecados he acumulado en la última década. Entonces lo llevé al salón de billar donde solíamos pasar el rato y a la plataforma del tren donde una vez vimos la luna juntos.
No todo después de la boda había sido doloroso. Recordé que un año tuve fiebre a altas horas de la noche. Isen se quedó despierto y me cuidó toda la noche. En la quietud de aquella noche de invierno, los fuegos artificiales iluminaron el cielo, repentinos y brillantes. Me desperté en la tenue luz y vi sus ojos oscuros observándome. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté aturdida. Estás enfermo, dijo, mientras me envolvía en la manta. No te muevas, dijo. Asentí obedientemente, pero, instintivamente, mi mano se extendió y agarró la suya. Creo que sonrió. Estoy aquí. Me sentí como si hubiera encontrado una cueva cálida y escondida en un lugar empapado durante mucho tiempo por un frío húmedo. Por primera vez, sentí que tal vez tenía un hogar. Al día siguiente de recuperarme, Isen y yo encendimos fuegos artificiales en el andén del tren. Cuando explotaron en el cielo nocturno con un fuerte estruendo, de repente me volví hacia él y le dije, ahora tenemos un hogar. Ese fue el momento en que realmente me enamoré de él. La noche se hizo más profunda y la luz de la luna iluminó el pequeño rincón de la plataforma. Incluso si ese amor era solo una tímida proyección de algo más que anhelaba, era real. Dices que no hiciste trampa, así que besarse y dormir juntos no cuentan. Dices que quieres volver a estar juntos. Así que, ¿qué? ¿Se supone que debo venir corriendo, moviendo la cola como un perro leal? El rostro de Isen se puso pálido. Su boca se abrió y se cerró, pero no salió nada. Cuando te pedí el divorcio, aceptaste demasiado fácilmente. ¿Quieres decirme por qué? Pensaste que volvería, que no sobreviviría allí afuera, que estaba demasiado desconectado del mundo, que alguien como yo nunca se adaptaría a la vida afuera. Despreciaste mis emociones y asumiste mi vida entera. Y ahora que estoy así, la única razón por la que no puedes soportarlo es porque escapé de tu control. No esperabas que renunciara a Lucas. Él no esperaba que yo realmente no volviera. Isen siempre se pone a sí mismo en primer lugar, incluso en el amor. Pero no podía darle a Duques una madre mentalmente rota. Lo que necesitaba hacer era volver a ser yo misma. Huir no resuelve los problemas. Igual que cuando era niña y evitaba el tema del amor y luego evitaba la presión casándome contigo. Pensé que eso arreglaría todo. Pero me equivoqué. Para mí, el matrimonio nunca fue libertad. Era un grillete. No debería ni puedo resolver un problema creando otro. Llevé la cobardía y la inferioridad en lo más profundo de mis huesos. Por eso tenía miedo de tomar decisiones. Y así me convertí en aquella que siempre fue elegida, aquella que nunca elegía. Acepto que cada error que cometí en el pasado fue porque no vivía como yo misma. No como hija de alguien, no como esposa de alguien, ni siquiera como madre de alguien. No quiero pasar el resto de mi vida en esta niebla. Me volvería loca. Isen dio 2 pasos atrás. Había un remolino de emociones complejas en sus ojos oscuros. Por primera vez, se dio cuenta de que había cambiado. Y no fue divertido ni patético. Fue real. Me paré frente a él y le dije con la voz más firme que tenía, Isen, me das asco. Tanto que no soporto estar cerca de ti ni un segundo más. Sí, incluso después de todo esto, todavía quieres que vuelva, entonces está bien, lo haré. Se inclinó ligeramente y una leve sonrisa se formó en sus labios. Pero más te vale estar preparado para protegerte. Necesitarás un arma. Y siempre mantente alerta conmigo, porque no te querré. No te perdonaré. Solo te sentiré cada vez más asqueada. Por un instante, la mente de Isen se quedó en blanco. Nunca se había sentido tan humillado en su vida. Nadie se había atrevido a hablarle así. Quiso replicar, pero por primera vez, se sintió impotente. Entonces me miró a los ojos, esos fríos y definitivos, y lo comprendió. No iba a volver. Zuko ya no lo amaba. El mundo se quedó en silencio. Era como si solo existiéramos nosotros dos. Entonces, apretando los dientes, finalmente pronunció las palabras más hirientes que pudo encontrar. Pero incluso él sabía en el fondo que eran vacías. Tienes razón, dijo. Te dejaré ir. También cuidaré de tus padres. Susu, ¿quién te crees que eres?
¿Crees que eres irreemplazable? ¿Que no podría vivir sin ti? En su mente, yo era solo una mujer. Si quisiera, podría tener miles de opciones. Si no lo quiero, ¿qué pasa? ¿No sería patético si todavía se aferrara a mí? Pero incluso mientras decía todo eso, no pudo evitar mirarme, esperando una reacción diferente, esperando que me retractara. En lugar de eso, di un paso atrás y sonreí, libre y relajada. Me alejé sin mirar atrás, ni una sola vez. Cuando tenía 5 o 6 años y me caí, deseé que alguien me ayudara a levantarme. Cuando era adolescente y tropecé, esperaba que alguien pudiera darme la respuesta. Sí, viví una vida llena de cobardía y de estupidez. Me enfrenté a esa verdad. Y lo más importante, he aprendido a aceptarlo. Pero eso está bien. El viento nocturno era amplio y libre. Sonreí. Todo eso era cosa del pasado. El tiempo pasó volando. Lucas empezó la universidad. Ethan cayó gravemente enfermo justo antes del año nuevo. Corrió a ver a Lucas, se quedó un momento y se fue nuevamente. No había mucho que decir entre padre e hijo. Lucas, ya adulto, lo miró y le preguntó, a veces me pregunto por qué tuve que ser tu hijo. Ethan era duro, casi cruel. ¿Qué? ¿Ser mi hijo no es suficiente para ti? Nacido en la cima de la pirámide, no es necesario ningún esfuerzo para obtener una riqueza con la que otros solo pueden soñar. Lo único que te falta es amor. ¿Pero es el amor realmente tan especial? Le dio una palmadita en el hombro a su hijo. ¿Crees que lo necesitas solo porque tienes dinero, fama y tiempo libre para pensar en esas cosas? Los negocios son cuestión de ganancias. No existe un mundo perfecto. No puedes tenerlo todo. Así lo vio él. Por eso nunca miró atrás. O quizás simplemente no se atrevió. Se acercó a Chuku por egoísmo y también le guardó resentimiento por egoísmo. De verdad no entendía lo que era el amor. Aquellos ojos brillantes y sinceros una vez lo miraron con verdadera confianza. Él lo sabía. Pero aún así, eligió permitirse ser cruel. ¿Por qué? Porque estaba seguro de que ella nunca lo abandonaría. Ya le había cortado las alas, ya la había apartado de la sociedad durante años. ¿Qué podría hacer ella sin él? Él pensó que no tenía vuelta atrás. Pero en la tranquilidad de la noche, en sus sueños, a veces la volvía a ver. Él lloró. Él se lastimó. Sintió arrepentimiento. ¿Y qué? Lo que lamentó no fue solo haberla perdido. Fue haberla poseído por completo una vez y luego haberla perdido por completo. Después de la universidad, Lucas solicitó una beca en el extranjero sin dudarlo. Rechazó cualquier ayuda financiera de Ethan. El día que se fue, tiró de su maleta detrás de él, luciendo muy parecido a Suku el día que se fue. Dijo, lo único que lamento de todos estos años son las cosas horribles que le dije a mamá cuando era niño. Me malcriaste, ignoraste mi forma de ver el mundo y me convertiste en un verdadero monstruo. Una vez pensé en liberarme de ti. Pero no es fácil para un niño separarse de sus padres. Y tú, siempre has estado tan seguro de ti mismo. ¿No es por eso? Hace poco fui a visitar a mamá. Realizó una exposición de arte individual. Ese tipo que solía vender ropa para niños, ahora es su socio comercial. Ella sonríe más ahora, mucho más. Por primera vez entendí que para llegar a ser una persona completa después de haber crecido en una familia rota, uno tiene que separarse de ella, tal como mi abuela tuvo que hacerlo con mi madre, tal como yo tuve que hacerlo contigo. Lucas se fue. Él nunca miró hacia atrás. Ethan se quedó allí en silencio. Bajó la cabeza y preguntó en voz baja, ¿así es como se ve la obediencia? Más tarde, recibió una tarjeta bancaria de Susu por correo. Había $7,2 millones dentro. Junto con ella, un libro de contabilidad escrito a mano. Cada gasto fue registrado detalladamente. Él sabía que ella no quería tener nada más que ver con él. Pero aún así, estaba furioso. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo pudo? El segundo año después de que Lucas se fue, Ethan se derrumbó por completo. La enfermedad llegó rápido, agresiva, imposible de combatir. En solo unos meses,
perdió decenas de libras. Había pasado años adormeciéndose con medicamentos, tratando de escapar de la vida. Y como dicen, la medicina es veneno. Lo había tomado durante más de una década. La noche en que murió, por alguna razón, se encontró con una vieja entrevista de Zuko. El título era Cobardía y Coraje. Acepto cada momento de debilidad de mi pasado. Al mismo tiempo, creo que tengo el coraje de mejorar. Si pudiera decirle algo a mi yo más joven, por favor, sé valiente. Seamos valientes los dos. Incluso si eso significa salir del fuego y del agua 1000 veces, te sentirás perdido. Está bien. El mundo es vasto. El tiempo es largo. Por favor, ve y encuentra tu respuesta. Él sonrió y luego comenzó a sollozar. Sí. Uno se pudrió. El otro floreció. La mariposa que había atrapado en su mano durante años. Su belleza nunca fue suya. Lo único que tenía era el lujo del nacimiento. Debería haberla dejado ir hace mucho tiempo. Su vida debía ser el mar, vasto, tranquilo y alegre. No es la esposa de nadie.